Hola y bienvenidos a Solo Papel y Boli. En este vídeo vamos a ver desde una perspectiva puramente microeconómica lo que es la producción de una empresa y un poquito más avanzado veremos lo que son las curvas isocuantas de una empresa que indican el nivel de producción en el cual está incurriendo dicha empresa. Bien, para ello primero debemos definir algunas cosas. Primero, el producto, el bien producido por la empresa, normalmente lo vamos a llamar bien X, es bastante habitual en microeconomía llamar bien X al producto, y vamos a utilizar dos factores productivos para producir dicho producto que llamaremos L al trabajo y K al capital. Muy resumidamente, la microeconomía lo que trata de hacer es modelizar la realidad, y modelizar la realidad supone simplificarla. Entonces, esto es una perspectiva muy simplificada de la realidad en la cual pues, hay un único bien producido por una empresa, llamado bien X, con trabajadores L y capital K, que serían los factores productivos. Puesto un poco más estilo rollo matemático, podríamos decir entonces que la empresa produce un bien X mediante una función matemática que dependerá del trabajo y del capital. Bien. En el corto plazo, el capital se entiende que está fijo y en el largo plazo se entiende que el capital es variable. El trabajo siempre es variable, pero bueno, eso no es importante en este vídeo, aunque en algunos cursos microeconómicos introductorios, para simplificarlo y que haya menos variables, la K del capital se considera fija, ¿de acuerdo? Así que en muchas ocasiones vais a ver que esta K que tenemos aquí, esta K, no aparece y simplemente dicen que la cantidad producida del bien X depende del trabajo y se da por hecho que K, el capital, pues es un valor fijo, constante, concreto, dado que no importa en la producción porque ya está determinado, ¿no? Vamos al caso interesante, que es el de largo plazo, en el que tanto L como K son variables y así podremos hablar de las curvas isocuantas, que son una representación gráfica de la capacidad productiva de una empresa. Y bueno, si conocéis un poquito de rollo de matemáticas, son lo que se llaman curvas de nivel. Pero vamos, tampoco hace falta conocer eso, no es importante saberlo. Si no conocemos un poquito de matemáticas más avanzadas a nivel universitario, digamos, pues tampoco es importante. Así que ya hemos dicho que la empresa produce un bien X mediante trabajo y capital, y eso lo veremos con una función matemática. Unas funciones matemáticas, a modo de ejemplo, lo que voy a escribir ahora va a ser un simple ejemplo. Imaginad que os encontréis con esta función matemática. X es igual a L por K. Es una función de producción que vamos a ver en muchas ocasiones. L por K, o 2 por L por K, o 1 medio de L por K, o 3 por L elevado a un medio por K elevado a un medio, pero generalmente siempre cumplen un aspecto muy concreto, en el cual te encuentras, aquí a modo de ejemplo, lo voy a repetir aquí abajo a la izquierda, este es otro ejemplo, en el cual la función de producción suele ser una constante cualquiera, llamémosla A, ya sea un 1, un 2, un 3, un 4, lo que sea, una variable L elevado a otra constante, llamémosla alfa, multiplicado por K elevada a otra constante, llamémosla beta, ¿de acuerdo? En este caso, en este ejemplo que he puesto aquí al principio, la constante aquí A sería un 1, la constante alfa aquí sería un 1 y la constante beta aquí sería un 1. No se suelen escribir esos unos porque se entiende que no hacen falta, pero os voy a quitar, ¿de acuerdo? Para que veáis que esta función de producción que he escrito aquí cumple exactamente este patrón. Y esta función de producción tiene un nombre en honor a los economistas que la definieron, Cobb y Douglas. Por eso se llaman funciones de tipo Cobb-Douglas. Son muy habituales en microeconomía, las usamos muchísimo porque tienen muchas propiedades bastante interesantes, son parecidas a la realidad, eso es bastante importante de hecho, luego son fáciles de trabajar matemáticamente hablando, tienen muchas propiedades positivas y por eso las solemos usar, así que vais a encontrar funciones como la que he escrito, o si no, pues también funciones así de este estilo, pues x igual a 3 por L elevado a un medio por K elevado a 8, yo qué sé, por inventarme una función de producción cualquiera un poco más fea, un poco más enrevesada, ¿vale? Pero lo más habitual son así, más sencillitas, con menos exponentes y menos constantes multiplicando para no complicarlo en exceso. Bien, así que ya tenemos una noción básica de lo que es una función de producción de largo plazo. Como os he comentado antes, la única diferencia con una de corto plazo es que la de corto plazo pues no tendría el factor capital y nos quedaría más bien de ese estilo, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre corto plazo y largo plazo. O sea, a veces en algunos libros, algunos profesores también en la universidad lo complican todo en exceso en este sentido, cuando realmente la única diferencia entre el corto y el largo plazo es que en el largo plazo suponemos que la K
suponemos que la K y la L son variables, mientras que en el corto plazo la K es una constante y por tanto la única variable que ves es la L, ¿no? Pero como he dicho antes, vamos a trabajar en largo plazo, que es más interesante, y vamos a intentar ahora dar un paso más allá y representar gráficamente esta función de producción en un gráfico de 2 dimensiones. Problema, si os habéis dado cuenta, esto tiene 3 variables, X, L y K. ¿Qué querría decir eso? Que si tú quieres representar gráficamente una función de 3 variables necesitas un gráfico de 3 dimensiones. Y no me voy a poner aquí a hacer un gráfico de 3 dimensiones, así ya sabéis lo típico que se hace así. Tendría este aspecto, un aspecto así, súper bonito y súper tridimensional. No. Normalmente lo que se hace es simplificar el asunto. ¿Cómo que simplificar el asunto? Sí. Suponemos que la empresa quiere producir una cantidad concreta de bienes, ¿de acuerdo? Una cantidad concreta de X. Así que decimos que X es un valor constante, fijo, dado. Y nos quedamos únicamente con 2 variables. ¿Cuántos trabajadores contratar? ¿Cuánto capital comprar? Y entonces, si tú quieres llegar a una producción concreta X, solamente tienes que tomar la decisión de cuántos trabajadores y cuánto capital contratar para conseguir dicho objetivo. De tal manera que te queda una ecuación con solo 2 variables. Como he dicho antes, en microeconomía tratamos de modelizar la realidad, tratamos de simplificarla de alguna manera. Así que así ya la hemos simplificado de un gráfico de tridimensional súper complicado a un gráfico en 2 dimensiones mucho más sencillo. Normalmente la K de capital se pone en el eje vertical del gráfico y la L en el eje horizontal. Se podría cambiar, no importa, pero la costumbre es dibujar K en el eje vertical y L en el eje horizontal. ¿Qué significa eso? Pues si sabemos un poquito de nociones básicas de matemáticas, la variable que va en el eje vertical siempre se pone, de hecho voy a dibujar el gráfico, siempre se pone a la izquierda del igual. Mientras que la variable que va en el eje horizontal se deja a la derecha del igual. Es decir, K en este eje vertical y L en este eje horizontal, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a representar gráficamente. Y como he comentado, la variable que está en el eje vertical, que es la K, aquí la tenemos, la vamos a despejar a la izquierda del igual y todo lo demás hacia la derecha del igual. De modo que si lo hacemos, pasamos esta L que está aquí multiplicando a la izquierda, dividiendo y damos la vuelta a la ecuación, nos queda K igual a X partido L. Y esta es la expresión matemática de una curva isocuanta, ¿vale? X es un valor fijo, es una constante que puede ser conocida o no, y L pues es variable, al igual que K. Voy a poner un par de ejemplos aquí debajo, ¿vale? Imaginemos que la empresa decide producir una unidad de X. ¿Cómo quedaría la curva isocuanta? Pues sería K igual a 1 partido L. ¿Y si quisiera producir 5 unidades del bien X? Pues K sería igual a 5 partido L. Simplemente iríamos sustituyendo en la X la cantidad que quiere producir la empresa. Y si quisiera producir 10 unidades del bien X, pues K igual a 10 partido L. Obviamente este aspecto, esta curva isocuanta, será distinta en función de la función de producción que nos den. No es lo mismo despejar X igual a L por K que X igual a 3 por L elevado a un medio por K a la octava, que al despejar la K quedaría una cosa totalmente distinta, mucho más fea y mucho más complicada, ¿no? Por eso muchas veces en microeconomía tomamos funciones de producción muy sencillas, como esta función de producción que hemos puesto al principio, X igual a L por K, y no va a hacer que sea mejor tu modelo microeconómico porque la función sea más compleja, ¿no? Vale, pues aquí tenemos aquí abajo, 3 ejemplos de curvas isocuantas. Vale, volvemos a las matemáticas. ¿Cómo se representan gráficamente estas funciones? Lo mismo, esto requiere que conozcamos un poquito de matemáticas básicas y que sepamos que, resumiendo, ¿vale? Para entendernos, cuando una variable está en el denominador de una fracción, la representación gráfica de estas funciones es de una hipérbola, ¿de acuerdo? Normalmente tomamos siempre el primer cuadrante de los ejes porque son la parte positiva de los ejes y en economía nos centramos en la parte positiva de los ejes porque no tiene sentido la parte negativa. No tiene sentido una cantidad de capital negativo, no tiene sentido una cantidad de trabajo negativo. La gente no puede trabajar negativo. Entonces, como decía, es el aspecto de una hipérbola que en el primer cuadrante de los ejes viene a tener más o menos un aspecto de este estilo. Esto sería una curva isocuanta. A ver qué tal me queda. Ahí está, más o menos. Esta sería la curva isocuanta 1 partido L. ¿Cómo sería la curva isocuanta 5 partido L de forma aproximada? Pues algo así. ¿Y cómo sería 10 partido L? Pues algo así. Bueno, os podéis hacer una idea. Como tú puedes decidir cualquier nivel de producción entre 0 e infinito, realmente podrías dibujar infinitas curvas isocuantas. Y esa es la primera propiedad de la cual vamos a hablar. Existen infinitas posibles curvas isocuantas. Normalmente en los gráficos vais a ver dibujadas 2, 3, 4, pero podríamos dibujar infinitas, tantas que cubrirían toda la superficie de ese primer cuadrante de los ejes.
Segunda propiedad, no se pueden cortar, ¿de acuerdo? No pueden cortarse. No pueden cortarse pues, por razones matemáticas y también teóricas. Hay ciertas explicaciones que podríamos dar adicionales, pero no son necesarias aquí. Y luego además indican lo siguiente: cuanto más alejada está una curva isocuanta del origen de coordenadas, ¿vale? Cuanto más alejada está del origen de coordenadas una curva isocuanta, mayor es el nivel de producción que representa. Como hemos dicho, esta es la producción x igual a 1, esta sería la producción x igual a 5. Bueno, también ya digo que estamos poniendo simplemente un ejemplo, ya sé que el gráfico no está a escala en absoluto, no es importante. Cuando lo hacemos a mano se entiende que no lo puedes hacer a una escala perfecta. Haría falta meter estas ecuaciones en un ordenador para que te las dibujase perfectas, etcétera, etcétera. Así que hay infinitas curvas isocuantas, no se pueden cortar, cuanto más alejadas del origen, mayor nivel de producción representan. Y aquí viene el último y más importante y más relevante, y quizás ya lo más complicado. Existe una propiedad súper importante que es la pendiente de las curvas isocuantas, que llamamos relación marginal de sustitución técnica, la RMST. ¿Qué es la RMST? La RMST es la pendiente de las curvas isocuantas. ¿Y cómo se calcula? Ahí diremos la teoría. Se calcula como productividad marginal del trabajo partido la productividad marginal del capital. ¿Y qué es la productividad marginal del trabajo partido la productividad marginal del capital? ¿Qué es la productividad marginal? Resumiendo, la productividad marginal es la derivada parcial de la función de producción en la de arriba tomando L como variable y en la de abajo tomando K como variable. Así que bueno, podríamos hacer un pequeño ejemplo de cálculo de la relación marginal de sustitución técnica, pero tengo otros muchos vídeos que podéis buscar en el canal en los cuales explicamos cómo se calcula, cómo se interpreta esta relación marginal de sustitución técnica, que se calcula como productividad marginal del trabajo partido productividad marginal del capital. Así que os invito a, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis una serie de enlaces a mi página web en la cual vais a encontrar multitud de vídeos explicativos, ejemplos, profundizando en la RMST, relación marginal de sustitución técnica, productividades marginales, más ejemplos de curvas isocuantas, etcétera, etcétera. Así que os invito a visitar la página web, os invito a visitar los enlaces que tenéis justo debajo de este vídeo en la descripción. Y desde aquí nada más, me despido. Espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido algo útil. Si os ha gustado, pues dadle un me gusta, suscribíos, ese tipo de cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta luego.